¿Conoces cómo está organizado el sistema y el régimen penitenciario en Venezuela? ¿Cuáles son los principios normativos y administrativos funcionales y además los procedimientos que caracterizan y en todo caso representan el sistema y el régimen penitenciario en Venezuela? Lo que tiene que ver con la administración y en todo caso la atención integral de las personas privadas de libertad, así como el funcionamiento de los diferentes establecimientos penitenciarios para llevar a cabo el cumplimiento no solo del albergue de las personas privadas de libertad, sino también de, valga el punto repetido, de la atención integral de los mismos, asegurando y garantizando el respeto a sus derechos humanos y las diferentes garantías constitucionales que se establecen para los mismos. Si te interesa el tema y quieres saber más sobre esto en Venezuela, en la siguiente conversación vamos a hacer un contraste particular entre lo que tiene que ver los principios normativos y de procedimientos macroinstitucionales que se establecen en el país para cumplir la finalidad del sistema y el régimen penitenciario. Todo esto frente a cómo en la realidad se están ejecutando y cómo a nivel meso y microinstitucional llega a haber un contraste muy particular entre lo que es el ideal administrativo y la realidad con la que la cotidianidad del sistema y el régimen penitenciario está trabajando la administración de las personas privadas de libertad en Venezuela. Si te interesa el tema, continúa viendo que vamos a abrir la discusión y vamos a plantear el escenario de contraste muy particular sobre esta situación en Venezuela. Ok, continuando entonces con el tema conversado, vamos a desarrollar un análisis comparativo entre lo que es el ideal, lo que pareciera ser ficción y lo que es la realidad del sistema y el régimen y administración penitenciaria en Venezuela. Lo primero que hay que decir es que el principio rector o el eje rector para definir y organizar el sistema y el régimen penitenciario en Venezuela se encuentra en el artículo 272 de la Constitución Nacional. Y dice lo siguiente: el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. ¿Cuáles principios o cuáles características podemos sacar acá como principios rectores y además organizacionales de la estructura del sistema y el régimen penitenciario en Venezuela? El primero es el ideal supremo, por llamarlo de alguna manera, y define la Constitución que la finalidad del sistema y el régimen penitenciario es la rehabilitación y el respeto de los derechos humanos de la persona privada de libertad. El segundo aspecto es que los centros de reclusión deben contar con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Deben estar dirigidos por profesionales con credenciales académicas universitarias. Se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estatales o municipales. Fíjense que aquí hay un punto muy importante. Dice el artículo directamente en la técnica legislativa que se regirán por una administración descentralizada. No dice siquiera pudiendo regirse, sino que la instrucción directa, o en todo caso la premisa, es que los centros penitenciarios, el sistema y el régimen penitenciario puede regirse o se regirá en todo caso por una administración descentralizada. En este caso, al contrario, habla de efectivamente pueden ser sometidos a modalidades de privatización.
Vean la diferencia. En el primer caso, no habla de poder regirse por una administración descentralizada, sino que el principio es que se rigen por una administración descentralizada. Pueden ser sometidos a modalidad de privatización. Se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. Las fórmulas del cumplimiento de la pena no privativa de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. Y por último, el Estado creará las instituciones indispensables, para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social de la persona que salga en libertad y que haya cumplido, por supuesto, su sanción. El Código Orgánico Penitenciario, promulgado en 2015 y como una reforma en 2021, habla que la finalidad del código como tal tiene que ver con, bueno, promover, regular, desarrollar la organización, administración y funcionamiento y el control del sistema penitenciario, lo que establece en todo caso que este código es donde se encuentran principalmente los lineamientos administrativos y la definición de los procedimientos para definir, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con los aspectos organizacionales administrativamente y los procedimientos que orientan el sistema y el régimen penitenciario en el país. Y establece una finalidad de esto, que es a los fines de garantizar a las personas privadas de libertad su rehabilitación integral, progresiva y el respeto a sus derechos humanos, posibilitando su transformación y reinserción social. Establece aquí unas palabras poderosas, por llamarlo de alguna manera, como es rehabilitación integral, progresiva, respeto a derechos humanos, transformación y reinserción social. También el Código Orgánico Penitenciario establece dos definiciones importantes. Habla que los establecimientos penitenciarios son las instalaciones con las adecuadas condiciones de infraestructuras en la cual el órgano con competencia en materia penitenciaria presta la custodia, el seguimiento y atención integral a las personas privadas de libertad. En el mismo garantizan el respeto a sus derechos humanos y de los mecanismos necesarios, y aquí se vuelve a repetir la palabra transformación. De hecho, el mismo artículo 3 del Código Orgánico Penitenciario, en el numeral 28, define qué es transformación y habla que es un cambio observable de conducta que se espera que experimente la persona privada de libertad durante su permanencia en el sistema penitenciario a través de la aplicación de las políticas de atención integral con el fin de facilitar su adecuado desenvolvimiento y convivencia en la sociedad. Además de esto que he comentado, el Código Orgánico Penitenciario, que no quiero caer en datos específicos allí, salvo los relevantes para el tema que estamos tratando, establece sus principios rectores, como lo que es el respeto a derechos humanos, progresividad, eficacia, eficiencia, igualdad, transparencia, participación, confidencialidad, colaboración, objetividad y proporcionalidad y nuevas tecnologías. Entre sus diferentes títulos y capítulos habla igualmente de los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de los privados de libertad. Habla que el servicio penitenciario, la organización del servicio penitenciario, el artículo 19 establece que o define el sistema penitenciario como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos estratégicos, técnicos y operativos interrelacionados entre sí que tienen como objeto garantizar la eficiente y eficaz prestación del servicio penitenciario a fin de dar cumplimiento a la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad impuestas por la autoridad judicial. En este caso, el artículo no menciona las palabras poderosas que vimos previamente, como son rehabilitación, reinserción social y transformación, sino que habla que la función y el objetivo del sistema penitenciario como tal es dar el cumplimiento a la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad. Empezamos a ver un primer contraste aquí entre lo que la norma establece, pero obviamente ya tendríamos preestablecidas criterios como la finalidad, estas palabras poderosas del sistema penitenciario, es decir, su finalidad constitucionalmente es la rehabilitación y reinserción social. El artículo 21 establece que el órgano rector formulará directrices, políticas y programas para la ejecución de los procesos de registro, control, clasificación, evaluación, seguimiento, atención integral, apoyo postpenitenciario, seguridad y custodia que se desarrollen en el sistema penitenciario como tal. Igualmente, habla el artículo 23 de la organización del servicio penitenciario.
los establecimientos penitenciarios en dos tipos, unos de régimen cerrado para procesados, perdón, los divide en dos tipos, establecimientos penitenciarios de régimen cerrado y establecimientos penitenciarios de régimen abierto. Los primeros los divide igualmente en dos subtipos, unos para procesados y procesadas, el criterio distintivo del género, y un centro y uno para los sancionados como tal, es decir, aquellas personas que ya tuvieron una sentencia definitivamente firme. Igualmente establece que pueden haber establecimientos penitenciarios que tiendan a generarse o en todo caso a atender condiciones específicas como género, si son penados, procesados, rehabilitación en casos de sufrir algún tipo de enfermedad o adicción a otra sustancia, para funcionarios de cuerpos de seguridad, para pueblos indígenas, para adolescentes en conflicto con la ley, etcétera. Los establecimientos abiertos, de régimen abierto como tal, serían entonces aquellos donde las personas que están privadas de libertad van a cumplir las fórmulas alternativas a la ejecución de la pena, llámese destacamento de trabajo, libertad condicional, entre otras. Tendríamos entonces, para resumir este punto, dos tipos de establecimientos, los abiertos y los cerrados. Los primeros tienen que ver con la secuencia para el cumplimiento de las fórmulas alternativas, es decir, cuando el individuo pernocta en el centro o en la institución y trabaja en la calle, o en todo caso tiene que presentarse periódicamente allí, y los cerrados que en todo caso tienen que ver con, o se dividen en dos tipos, unos para procesados y otros para penados. El Código Orgánico Penitenciario igualmente en sus artículos y títulos y capítulos regula lo que tiene que ver los funcionarios, la función dentro de los sistemas penitenciarios, del sistema penitenciario y el régimen, perdón, régimen penitenciario, el ingreso, seguimiento jurídico y egreso de los privados de libertad, la agrupación, clasificación, sostiene que la clasificación en el país es de tres tipos, en mínima, media y máxima seguridad. La atención integral define las áreas y campos de atención integral. Curiosamente, allí en ningún momento menciona la atención criminológica o habla del criminólogo como un especialista para poder prestar atención en estas áreas. Habla de atención social, atención psicológica, jurídica, médica, entre otras, pero en ningún momento criminológica. Más adelante grabaré otro video, otra sesión, explicando cuál es la distinción entre las diferentes áreas y por qué es importante que el criminólogo participe y tenga una área específica de atención criminológica dentro del sistema y el régimen penitenciario. Habla en su articulado la educación, el trabajo de redención de la pena, la asistencia médica, regula todo esto, sobre los establecimientos penitenciarios, cómo están constituidos, los módulos que lo integran, la seguridad externa e interna de los mismos, cómo se regulan las visitas, los traslados, cómo se regula lo que tiene que ver con el régimen disciplinario, las faltas y sanciones, el régimen tutelado y el apoyo postpenitenciario. Todo un conjunto de principios, insisto, que son las reglas, los principios, valga la redundancia, que deberían orientar todo lo que tiene que ver la actuación de los entes e instituciones integrantes del sistema penitenciario, en particular lo que tiene que ver con los centros penitenciarios como tal. Es decir, las cárceles en sí tienen que orientarse con base a los postulados, principios y normas que establece el Código Orgánico Penitenciario. Ahora, hablemos del órgano rector, porque el Código Orgánico Penitenciario establece un sistema normativo y habla de un órgano rector. Ese órgano rector, en el caso venezolano, es el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Y acá tomo un capture de su página web para ser lo más textual posible con respecto a ciertos aspectos de los que el ministerio establece como sus principios fundamentales organizativa y administrativamente. Su misión: brindar un sistema penitenciario capaz de asegurar la transformación social de las personas incursas en él, dirigido fundamentalmente a garantizar los medios que permitan adquirir conciencia de clase, así como su conversión en sujetos capaces de participar en la construcción de la sociedad
socialista mediante un conjunto de políticas dirigidas y coordinadas por este ministerio en consonancia con el proyecto nacional Simón Bolívar. Hay palabras poderosas acá, no hay que negarlo, hablamos de transformación, conciencia de clase y sociedad socialista son para mí. Son tres principios o tres palabras poderosas, tres núcleos rectores que pasan a caracterizar la misión de este ministerio. Y en ningún momento se habla de rehabilitación, reinserción social o principios particulares que, a pesar que el ministerio se creó previamente al Código Orgánico Penitenciario, parece ser no haber una adecuación particular entre lo que es la misión de este ente rector y lo que el Código Orgánico que dirige y orienta su funcionamiento y los de los centros penitenciarios como tal, o del régimen y el sistema como tal, establecen en sí. La visión habla de ser la institución pública que logre la coordinación entre los órganos del poder público corresponsable del sistema penitenciario de manera que se garanticen los derechos constitucionales de ser juzgado en libertad a través de la aplicación de políticas eficientes, humanistas, socialistas y científicas. Más adelante establecen los objetivos y hay obviamente muchos allí para establecer, como garantizar los derechos humanos, garantizar, unificar la acción del gobierno en materia penitenciaria, entre otros. Pero hay uno que me llama poderosamente la atención y que los estudiosos del penitenciarismo, los criminólogos, sociólogos, abogados, especialistas en derecho penal, tienen que tener muy en cuenta. Fíjense este objetivo. Habla de transformar socialmente al privado y privada de libertad, sin importar la situación jurídica en la cual se encuentre. Y vuelve allí la palabra poderosa de transformar. Pero la palabra acá no es tanto transformar, o lo que llama la atención no es transformar, es esa transformación que va a ocurrir en el individuo privado de libertad sin importar la situación jurídica en la que éste se encuentre. Y hay varias contradicciones teóricas, lógicas, empíricas, y pare de contar en este objetivo. Primero, si estamos hablando de que se va a transformar al individuo privado de libertad sin importar la situación jurídica en la que se encuentre, entonces estamos afirmando que estamos privando de libertad a individuos cuya situación jurídica no amerita que estén encarcelados, es decir, llamémoslo que tengan la condición de procesado. En este caso nos referimos a los individuos que no han sido hallados culpables o que no tienen una sentencia definitivamente firme que lo encuentre culpable de la comisión de un delito. Por lo tanto, estaríamos negando el principio de la Constitución que las medidas de naturaleza no reclusoria deben privar a la de naturaleza reclusoria. Igualmente negaríamos el principio de la Constitución este objetivo es contradictorio y la antítesis del principio de la Constitución que todo individuo debe ser juzgado en libertad. Pero vayamos al caso de que hay excepciones. Excepciones en las que hay una pena privativa de libertad impuesta de manera preventiva a un individuo. Y el objetivo del Ministerio de Servicio Penitenciario habla que va a transformar al individuo indistintamente de la situación jurídica en la que se encuentre. Entonces significa que la transformación va a ocurrir en un individuo que, a pesar de estar en una situación procesal donde no se le ha encontrado culpable de un delito, también va a ser transformado. Pero, ¿a qué transformación entonces hace referencia a este objetivo? Porque según lo que entiendo y según lo que la tradición teórica y empírica nos demuestra, los individuos que deben ser transformados, por utilizar su propia palabra, que además es chocante, pesada y con poco asidero teórico, esos individuos que deben ser transformados son aquellos individuos que cometieron un delito o que fueron hallados culpables de la comisión de un delito y que por lo tanto tienen la condición y característica de delincuente que debe transformarse. Ahora, un individuo que no está en un proceso y que no ha sido encontrado culpable, ¿qué le va a transformar si todavía no tiene esa condición? Supóngase que ese individuo es inocente. Entonces, ¿qué transformación operó en ese individuo? Obviamente, acá la transformación se refiere no al carácter prodelictivo del individuo, porque eso parece no importarle al Ministerio de Servicio Penitenciario en su misión y visión. Lo que parece importarle es la transformación en personas que adquieran conciencia de clase y que construyan la sociedad socialista. Por lo tanto,
Pareciera que la cárcel no es un centro de educación, rehabilitación o reinserción con respecto al carácter delictivo, sino que las prisiones, según esta visión, o los centros de reclusión, según esta visión del servicio penitenciario, son centros de educación ideológica y de transformación ideológica del individuo. Ahí se los dejo para el análisis, les dejo esta referencia para pensar, porque repito, no se puede hablar de transformación o rehabilitación en un individuo que aún no tiene el carácter delictivo jurídicamente hablando o que no ha sido condenado como tal por un delito, porque esto es estigmatización, señores. Porque yo no puedo decir que voy a rehabilitar a un individuo si somos estrictos con esto y haciendo la analogía con una enfermedad que no sufre la enfermedad o la condición de tener el carácter delictivo. Y ojo, perdónenme por esta frase y por esta comparación, porque no soy partidario de considerar el delito como una enfermedad, sino como una acción social que tiene una connotación jurídica. Más adelante vamos a profundizar en este tema y más adelante tocaré los aspectos particulares, en otros videos por supuesto, sobre lo que es rehabilitar, sobre lo que tiene que ver con la reinserción social y este tipo de programas. Por ahora lo que interesa discutir con esto y la idea que quiero transmitir es que hay un elemento muy contrastante, muy utópico y muy, llamémoslo, perverso en esta definición de misión, visión y objetivos del Ministerio de Servicio Penitenciario. Insisto, mucha tela para cortar que podemos más adelante poder ir discutiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que se sabe con respecto al al Ministerio de Servicio Penitenciario y a la aplicación de todo lo que tiene que ver los aspectos constitucionales y lo que es el código, lo que establece el Código Orgánico Penitenciario? Lo que se sabe es, según declaraciones oficiales, que se ha implementado un nuevo régimen penitenciario. Este régimen penitenciario se aplica, según las declaraciones oficiales, en el 90% de las prisiones del país. Según la información oficial, este nuevo régimen penitenciario produjo o tuvo como resultado la reducción total de la violencia carcelaria, la eliminación de los grupos y control informal de las prisiones, la organización y disciplina interna, la transformación social del privado de libertad, la eliminación de las mafias internas y externas que hacían vida en las prisiones del país. Igualmente se sabe, con respecto al 272, pues hacemos un contraste muy particular y es lo que hay que tener en cuenta o lo que se sabe hasta ahora y que no se ha tenido en cuenta. Primero es que desconocemos el número de las prisiones operativas en el país. Igualmente, no sabemos cuál es la capacidad instalada total de los reclusos en el país, de cada una de estas prisiones. No sabemos en qué consiste este nuevo régimen penitenciario. No sabemos en cuáles prisiones no se está aplicando este nuevo régimen penitenciario. Desconocemos si existen manuales de procedimiento y reglamentos internos en las prisiones. Si bien existen manuales para la atención, detención, aprehensión y los procedimientos de tratamiento o, en todo caso, administración de privados de libertad creados por la Visipol, por la Policía Nacional, entre otros, estos reglamentos no tienen nada que ver con la administración de la vida de los privados de libertad. Es decir, por los momentos no hay manuales de procedimientos ni reglamentos internos de los centros de detención de las prisiones como tal. Tampoco conocemos los resultados y el impacto de este nuevo régimen penitenciario. Podemos decir entonces, haciendo una visión administrativa de todo esto y en razón de lo último que acabo de comentar, que el artículo 272 de la Constitución establece dos principios fundamentales y básicos: la rehabilitación y la asistencia postpenitenciaria. El Código Orgánico Penitenciario rescata también la rehabilitación, la asistencia postpenitenciaria, la reinserción social y la transformación, que agrega esta palabra que no está en la Constitución, y esta es la única que aparece en las declaraciones de misión y visión del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Una transformación que, como hablamos, es social y política, una conciencia de clases y que apunta al socialismo. Ahora bien, con respecto al artículo 272 de la Constitución, ¿cómo se muestra la realidad de los centros penitenciarios de Venezuela? Pero antes de entrar
a este punto, vamos a conversar sobre lo que es la realidad o lo que diferentes organismos, ONG, han aportado sobre la realidad de las cárceles venezolanas. Porque como bien comentamos hace un momento, no hay información precisa sobre la cantidad de prisiones, la cantidad de reclusos, la capacidad instalada, entre otros aspectos. Hay que acudir a ONGs con información, digamos, informal y no oficial al respecto. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, hay 52 cárceles en el país operativas para el año 2022. 35 eran para hombres, una para mujeres y 16 anexos femeninos. Ahora, gran parte de estos anexos femeninos formaban parte o forman parte de lo que son los centros de reclusión como tal. Para el 2022 había 67.200 privados de libertad en Venezuela. 32.200 están en cárceles y 35.000 en retenes policiales. La estimación es que la capacidad instalada es de 20.000 plazas para el 2022 por lo que si tenemos esta cantidad de reclusos en total en las prisiones, el hacinamiento es de alrededor del 158%. Se desconoce la capacidad instalada en los retenes policiales, por eso es imposible o es difícil estimar el nivel de hacinamiento en estos. Los retenes policiales carecen además por completo de las condiciones para el albergue adecuado de los privados de libertad. Y hay un juego dialéctico y numérico muy importante que hay que tener en cuenta acá. El nuevo régimen penitenciario, según la declaración oficial, dice que se está aplicando, en el 90% de las cárceles del país, pero el 10% de las prisiones en las que no se aplica alberga alrededor del 70% de la población reclusa. Otro dato interesante es que de los más de 65.000 privados de libertad, entre el 65 y el 70% están en una condición jurídica de procesado, de tal manera que pareciera que la realidad en la que se está desenvolviendo el sistema y el régimen penitenciario venezolano y el deber ser que se establece, en la Constitución y en el Código Orgánico Penitenciario no es tan ajustado y hay una diferencia abismal entre los mismos. En general, podemos decir que las instituciones o el sistema penitenciario venezolano y el régimen se divide en tres grandes partes. Las instituciones o los centros de detención donde se aplica el nuevo régimen penitenciario, las instituciones en las que no se aplica este nuevo régimen y los retenes policiales que fungen como albergue y centro de detención permanente para privados de libertad indistintamente de su condición. Entonces, ¿qué ocurre con todos estos datos que hemos aportado? Con respecto al 272, hablamos de 8 aspectos cuando empezamos esta conversación. Podemos decir que con respecto a la rehabilitación, pues todavía no sabemos si ese ideal se ha cumplido. Pero con respecto a los demás, veamos. Primero, no hay descentralización de los centros de reclusión, porque el 272 de la Constitución establece que pueden estar a cargo de gobiernos municipales y estadales, pero están centralizados bajo dependencia del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Las medidas de naturaleza reclusoria son la regla. Hablamos de que 7 de cada 10 privados de libertad son o tienen una condición de procesados y no están siendo juzgados en libertad como lo establece la Constitución. No hay ninguna prisión privatizada en este momento en el país. No existen las mismas ni en las que se aplica el nuevo régimen, en las que no se aplica, y en los retenes policiales, un régimen abierto ni carácter de colonia agrícola. No hay asistencia postpenitenciaria y los resultados y el impacto de este nuevo régimen no sabemos en realidad cuáles son. Porque si bien podemos decir que se ha reducido la violencia en los mismos, tenemos que hablar realmente qué tipo de violencia se ha reducido, porque si bien puede haberse reducido la violencia expresada en números de muertes y heridos, es decir, la violencia física, yo soy teórico y he establecido en mis investigaciones que en el caso venezolano existen 2 tipos de violencia, y una es la violencia interpersonal, es decir, la que se da entre reclusos y personal de la prisión, y que es una violencia que obviamente genera cifras de heridos y muertes como anteriormente se expresaban en el país. Pero hay una violencia que es el segundo tipo que pasa desapercibida, que es la violencia institucional. Y esa violencia institucional
es la que va de la institución como una forma de violencia estructural hacia el privado de libertad e incluso hacia sus mismos empleados. Pero en particular hacia el privado de libertad tiene que ver con la negación o el incumplimiento en las garantías y deberes particulares como el respeto a los derechos humanos y en la satisfacción de sus necesidades particulares. Pero este es un tema a tratar más adelante, un tema a tratar en otra presentación sobre lo que tiene que ver con estas interrogantes que se hacen acá. ¿Cómo es la dinámica formal e informal actual en el régimen y sistema penitenciario venezolano? ¿Cuál es el impacto y los efectos sociales individuales del mismo? Efectivamente se redujo la violencia, pero la violencia institucional de la que hablo, la violencia estructural, sigue existiendo, ha empeorado, se ha reducido porque por lo que tenemos entendido de las características, cómo se vive en el nuevo régimen penitenciario, que es un régimen de abierta disciplina o de muchísima disciplina, de negación de muchos servicios, entre otros aspectos, parece que no se ha reducido la violencia. Sí, insisto, en números de muertes y heridos, pero ha recrudecido la violencia estructural hacia los privados de libertad. Realmente desapareció la subcultura carcelaria, hay una nueva o se profundizó la de siempre, es decir, los pranes, etc. ¿Se eliminaron las mafias o se cambiaron los mafiosos? ¿Qué se puede decir sobre la prisionización? ¿Qué podemos decir sobre los pranes? ¿Se creó un nuevo pranato o se extendió el que existía? Son preguntas importantes para responder y tener en cuenta para diferentes investigaciones y diferentes discusiones. Por ahora, la intervención que quería compartirles era este contraste entre la administración y los procedimientos, la definición y los fines que existen para el sistema y el régimen penitenciario en Venezuela. Porque por una parte tenemos un ideal, un deber ser, por una otra parte tenemos una ficción dada en términos de retórica y en términos de juego numérico, pero por otra parte tenemos una realidad que dista completamente de esto, que, repito, en otras entregas profundizaremos y que más adelante estaré compartiendo un curso particular por acá, por Finding Criminology, un curso de profundización y de conocimiento a profundidad sobre lo que tiene que ver con la sociología o el análisis criminológico de la sociología, la dinámica y el funcionamiento informal y formal de los centros de detención venezolanos. Así que por ahora no me queda más nada que agregar a esto. Obviamente mucho que discutir, mucho que pensar, muchas dudas e inquietudes que siguen adelante y que espero compartir y que compartamos en conjunto. Así que haz tus comentarios, haz tus preguntas en mis redes sociales, acá mismo en los comentarios, y que con gusto más adelante podremos publicar un reel o un nuevo video sobre respondiendo y atendiendo a sus interrogantes. Estaré más adelante igualmente compartiendo información sobre este curso de profundización donde se analizará específicamente las diferentes funciones, roles y el funcionamiento de estos tres tipos de instituciones, haciendo un contraste entre lo que es los centros de detención donde se trabaja o donde se aplica el nuevo régimen, en aquellas donde no se aplica, que prevalecen los pranes, y por supuesto en los retenes policiales, donde igualmente se está creando una bomba de tiempo y un caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos pranatos, de nuevas organizaciones informales y por supuesto el irrespeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos a los privados de libertad. Así que muchas gracias por escucharme, por compartir y nos seguimos viendo en la vía digital. Un fuerte abrazo para todos.